Tal vez no fue casualidad que este título te haya detenido unos segundos más de lo normal, porque hay momentos en los que algo dentro ya no sigue igual, aunque por fuera todo parezca continuar como siempre. No es una urgencia ni una emoción intensa, es más bien una sensación discreta, como si una parte de ti estuviera prestando atención a algo que aún no sabe explicar con palabras, pero que reconoce como importante de una forma silenciosa y muy personal. Hay etapas en la vida en las que no ocurre nada evidente. Nadie llega, nadie se va, no hay decisiones claras todavía. Pero aún así, aparece una incomodidad específica, distinta a otras que ya conoces. Es la sensación de estar en un lugar emocional que ya no te sostiene como antes, aunque hayas aprendido a permanecer ahí por costumbre, por responsabilidad o simplemente porque no sabías que existía otra forma de estar. En esos momentos, muchas personas sienten que algo debería cambiar, pero no logran identificar qué, ni cómo, ni a través de quién, y eso suele generar confusión interna. Sin embargo, hay un detalle concreto que casi siempre se repite antes de que una persona nueva cruce tu camino, y no tiene que ver con señales externas ni con promesas, sino con un movimiento interno que todavía no se ha hecho consciente del todo. Puede que últimamente hayas notado que ciertas conversaciones ya no te satisfacen igual, que algunas rutinas pesan más, o que sostener determinadas situaciones te exige una energía que antes parecía normal. No es cansancio común, es una forma de desgaste que aparece cuando permaneces demasiado tiempo en un lugar emocional que ya cumplió su función, aunque una parte de ti todavía se aferre a lo conocido. Lo interesante es que cuando este punto llega, la vida no suele empujar de forma brusca, ni dar explicaciones inmediatas. Primero aparece una percepción sutil, casi fácil de ignorar, y muchas personas lo hacen, prolongando una sensación que ya les resulta familiar, sin darse cuenta de que ese mismo estado es el que prepara el terreno para un encuentro que no llega al azar. Hay algo muy específico que se acomoda dentro antes de que esa persona aparezca, algo que no voy a nombrar todavía, porque necesita ser reconocido paso a paso. Pero si este mensaje te encontró ahora, es probable que ya estés más cerca de ese punto de lo que imaginas, aunque aún no sepas exactamente qué es lo que está comenzando a moverse. Es posible que al escuchar esto no sientas sorpresa, sino una especie de reconocimiento tranquilo, como cuando alguien pone en palabras algo que llevas tiempo sintiendo sin contárselo a nadie, no porque sea dramático, sino porque has aprendido a convivir con esa sensación de seguir adelante mientras por dentro algo se fue quedando en pausa, esperando un momento más honesto para ser atendido. Muchas personas creen que estar así significa estar confundidas, pero en realidad suele ser lo contrario. Es una claridad silenciosa que aún no se ordenó del todo, una percepción interna que no grita, pero que insiste, especialmente en los momentos de calma, cuando no hay distracciones suficientes para taparla. Esa insistencia no pide acción inmediata, solo pide ser reconocida sin juicio. Tal vez te has preguntado por qué últimamente te cuesta más sostener ciertas dinámicas, incluso aquellas que antes parecían normales o necesarias. No es falta de voluntad ni ingratitud, es que algo en ti empezó a medir el esfuerzo emocional de otra manera, y ya no está dispuesta a pagar el mismo precio interno, solo para mantener todo igual. También puede que hayas sentido una especie de distancia contigo misma, como si estuvieras cumpliendo con lo que se espera, pero no necesariamente con lo que necesitas. Esa distancia no aparece de un día para otro, se forma lentamente, cuando una parte de ti aprende a callar para no incomodar, hasta que el silencio empieza a pesar más que cualquier conflicto externo. Reconocer esto no te hace débil ni indecisa, al contrario, habla de una sensibilidad que se desarrolló con el tiempo y con la experiencia. Has sostenido muchas cosas sin que nadie lo note, y eso también deja marcas internas, aunque no siempre se vean desde fuera. Sentirte así tiene sentido dentro de tu historia, incluso si nunca la explicaste completa. Y es justamente desde este punto interno, tan poco visible para los demás, desde donde suelen comenzar los verdaderos movimientos de la vida. No con respuestas claras todavía, ni con personas definidas, sino con esta conciencia suave de que permanecer exactamente donde estás ya no te da la misma calma que antes, aunque todavía no sepas hacia dónde se moverá todo esto. En este punto del camino, muchas personas empiezan a percibir que no están atravesando este proceso completamente solas, aunque no siempre sepan cómo nombrarlo.
No se trata de ver señales claras ni de recibir mensajes evidentes, sino de una sensación de acompañamiento suave, como si algo estuviera sosteniendo el ritmo de lo que se mueve dentro, para que no ocurra de forma brusca ni desordenada. La presencia espiritual, cuando aparece de manera sana, no empuja ni acelera, tampoco exige que creas en algo específico. Simplemente acompaña ese momento interno en el que el corazón empieza a reorganizarse, ayudando a que ciertas piezas se acomoden con más calma, incluso cuando la mente todavía no entiende hacia dónde va todo esto. A veces, esa guía se manifiesta como una pausa inesperada, una conversación que no ocurre, o una claridad que llega justo cuando estabas a punto de forzar una decisión. No es intervención directa, es contención, y su función principal no es decirte qué hacer, sino ayudarte a no traicionarte mientras atraviesas este tramo delicado. Puede que hayas sentido una protección discreta en situaciones recientes, como si algo hubiera evitado que siguieras avanzando por inercia, no porque estuviera mal, sino porque continuar de la misma forma habría aumentado ese desgaste interno que ya empezabas a notar. Esa protección no se explica de inmediato, suele entenderse solo cuando miras hacia atrás. Los ángeles, en este tipo de procesos, no llegan para traer respuestas completas, sino para cuidar el espacio interno donde esas respuestas podrán formarse sin presión. Su presencia se nota más en lo que no sucede que en lo que ocurre, y eso es algo que muchas personas pasan por alto al principio. Más adelante vas a comprender por qué este acompañamiento aparece justo antes de que alguien nuevo entre en tu vida, y cuál es la relación entre esa llegada y el lugar emocional en el que te encuentras ahora. Por el momento, basta con reconocer que no estás caminando este tramo sola, aunque todavía no sea claro cómo se conectan todas estas piezas. En este momento suele aparecer un conflicto muy particular, porque una parte de ti empieza a reconocer que algo ya no encaja, mientras otra parte intenta proteger lo que conoces, incluso si ya no te hace bien. No es una lucha ruidosa, es más bien un diálogo interno silencioso que se activa cuando te permites sentir con honestidad, sin justificar ni explicar demasiado lo que ocurre dentro. Muchas personas interpretan este conflicto como una señal de retroceso, cuando en realidad suele ser una pausa necesaria. Avanzar no siempre significa moverse hacia afuera, a veces implica quedarte contigo un poco más, observando qué emociones aparecen cuando imaginas seguir igual y cuáles surgen cuando te permites considerar que algo podría cambiar, aunque todavía no sepas cómo. Hay una incomodidad específica que se repite en esta etapa, y no tiene que ver con miedo al futuro, sino con cansancio del presente. Es el desgaste de sostener situaciones que ya no dialogan con quien eres ahora, aunque hayan sido importantes en otro momento. Reconocer esto no obliga a tomar decisiones, solo abre una conciencia que antes estaba dormida. Este conflicto interno no busca que elijas rápido ni que cortes de golpe con nada. Su función es mostrarte el costo emocional de permanecer exactamente donde estás, no como una amenaza, sino como una verdad suave que necesita ser vista para que no siga actuando desde las sombras. A veces, lo más difícil no es aceptar que algo debe cambiar, sino permitirte mirar sin culpa el deseo de estar en otro lugar emocional, no porque lo actual sea incorrecto, sino porque tú ya no eres la misma persona que aprendió a quedarse ahí. Esa diferencia suele generar resistencia interna, y es completamente humana. Este nivel de conciencia es el que prepara el terreno para lo que vendrá después, incluso si ahora solo se siente como una tensión tranquila. No es el final de nada, pero tampoco es un punto neutro. Es el espacio donde empiezas a entender por qué seguir igual ya no te calma, y por qué ese movimiento interno tiene más sentido del que todavía puedes ver. Llegar a este punto suele traer un alivio silencioso, porque empiezas a darte cuenta de que no estabas exagerando, ni siendo injusta contigo misma por sentirte así. Muchas de las decisiones que tomaste en el pasado tuvieron sentido en su momento, incluso aquellas que hoy te pesan, y reconocer eso cambia la forma en que miras tu propia historia, sin necesidad de borrarla ni corregirla. No fue debilidad quedarte más tiempo del que querías, fue una forma de protección que aprendiste cuando no veías otras opciones claras. Aguantar también fue una manera de cuidarte, aunque ahora puedas notar que ese mismo mecanismo ya no te sirve igual. Entender esto permite soltar la culpa que suele aparecer cuando una persona siente que debería haber actuado distinto. A veces cargamos con la idea de que si algo no funcionó como esperábamos, fue porque hicimos algo mal, cuando en realidad solo respondimos con los recursos emocionales que teníamos en ese momento. Mirar atrás con más comprensión no cambia lo que pasó,
pero sí libera una tensión interna que seguía pidiendo explicaciones innecesarias. Este proceso no busca convencerte de que todo estuvo bien, ni minimizar lo que dolió. Busca algo más honesto, que puedas reconocer que hiciste lo mejor que supiste, incluso en medio de la confusión, y que no necesitas castigarte para justificar el deseo de estar en otro lugar emocional ahora. Cuando esa relectura interna ocurre, algo se afloja por dentro. Ya no se trata de huir del pasado ni de corregirlo, sino de permitirte avanzar sin cargar con juicios que ya no te pertenecen. Ese cambio de mirada es sutil, pero tiene un efecto profundo en cómo te preparas para lo que viene. Desde aquí, la llegada de alguien nuevo deja de sentirse como una salvación externa y empieza a percibirse como una consecuencia natural de un ajuste interno que ya comenzó. Todavía no es el momento de entender quién será esa persona, ni qué papel tendrá, pero sí de notar que tú ya no estás parada en el mismo lugar emocional de antes. En esta etapa no se te pide que tomes decisiones ni que cambies nada de inmediato, porque lo que se está acomodando ahora ocurre en un nivel más interno y silencioso. A veces, el movimiento más honesto no es avanzar ni retroceder, sino quedarte un momento escuchando lo que ya se manifestó dentro, sin apurarlo ni empujarlo hacia una forma concreta. Puede que sientas la necesidad de entender hacia dónde va todo esto, pero no todo proceso pide claridad inmediata. Hay momentos en los que lo más cuidadoso es permitir que las emociones se expresen sin exigirles respuestas, como si les dieras espacio para ordenarse por sí mismas, respetando tu propio ritmo y tu historia. La orientación espiritual, cuando es saludable, no marca caminos rígidos ni impone pasos externos. Más bien acompaña ese instante en el que empiezas a confiar un poco más en lo que sientes, incluso si no puedes explicarlo del todo. Confiar no significa actuar. Significa no desautorizarte internamente cada vez que algo se mueve. Tal vez hoy no necesites hacer nada distinto, sino relacionarte de otra manera con lo que ya estás viviendo. Observar cómo reaccionas, qué te cansa, qué te calma, qué te genera resistencia y qué te da alivio, sin convertir esas observaciones en obligaciones. Esa atención consciente ya es una forma de dirección suave. En este punto, muchas personas descubren que escucharse con honestidad reduce la ansiedad de tener que resolverlo todo. Cuando no te presionas a definir el futuro, el presente se vuelve más claro, y desde ahí empiezan a aparecer pequeñas señales internas que indican por dónde no quieres seguir, incluso antes de saber a dónde sí. Este tipo de acompañamiento espiritual no busca llevarte a ningún lugar específico, sino ayudarte a no perderte de ti misma mientras el camino se va mostrando. Y es desde esa coherencia interna, no desde la urgencia, desde donde más adelante podrás reconocer con claridad por qué cierta persona llega a tu vida y qué movimiento viene a facilitar. La esperanza que nace en este punto no tiene que ver con imaginar escenarios perfectos ni con esperar que algo externo lo resuelva todo de golpe. Es una esperanza más serena que se apoya en la sensación de que algo ya empezó a moverse dentro, aunque todavía no tenga forma definida ni nombre claro. No es entusiasmo desbordado, es una calma distinta que aparece cuando dejas de resistirte a lo que sientes. Muchas veces se piensa que la esperanza llega cuando todo se aclara, pero en realidad suele aparecer antes, cuando aceptas que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. Saber que no estás obligada a quedarte exactamente donde estás, aunque aún no sepas hacia dónde irás, ya es una forma concreta de alivio emocional. Este tipo de esperanza no elimina las dudas ni borra las preguntas, pero cambia la relación que tienes con ellas. En lugar de vivirse como un problema que exige solución inmediata, las preguntas se vuelven parte del proceso, señales de que estás viva emocionalmente y dispuesta a escucharte con más honestidad que antes. Los cambios reales rara vez hacen ruido al comienzo. Suelen ser discretos, casi invisibles para los demás, pero muy claros para quien los atraviesa. Empiezas a notar que reaccionas distinto, que ciertas cosas ya no te arrastran igual, que algo en tu forma de estar en el mundo se vuelve un poco más liviano, incluso sin entender del todo por qué. Desde aquí, la idea de que alguien llegue a tu vida deja de sentirse como una fantasía o una expectativa irreal. Empieza a percibirse como un encuentro posible dentro de un proceso más amplio, no para salvarte ni sacarte a la fuerza de nada, sino para acompañar un movimiento interno que ya está en marcha. Esta esperanza no promete resultados rápidos ni caminos fáciles, pero sí ofrece algo muy valioso:
La sensación de que avanzar despacio también es avanzar, y de que respetar tu propio tiempo no te aleja de nada importante. Al contrario, te coloca en una posición más honesta para reconocer lo que realmente encaja contigo cuando finalmente se presente. Llegar hasta aquí no significa que todo esté resuelto, ni que ya puedas ver con claridad cada paso que viene, pero sí indica que algo dentro se acomodó lo suficiente como para no seguir ignorándose. Hay procesos que no piden conclusiones, solo presencia, y este es uno de ellos. Lo importante ahora no es adelantarte a lo que ocurrirá, sino reconocer que ya no estás exactamente en el mismo lugar emocional donde empezaste. La persona que llegará a tu vida no aparece para llenar un vacío, ni para sacarte a la fuerza de nada. Su llegada suele coincidir con un punto interno muy específico, cuando ya no te aferras al pasado como antes, pero tampoco corres hacia el futuro con ansiedad. Es un encuentro que se da cuando estás lo suficientemente abierta para reconocerlo sin idealizarlo. Tal vez aún no puedas imaginar cómo será ese vínculo ni qué forma tomará, y está bien que así sea. Hay conexiones que no se entienden desde la mente, sino desde una sensación tranquila de coherencia, como si algo encajara sin esfuerzo. Esa claridad no se fuerza ni se busca, se reconoce cuando llega, y suele hacerlo de manera sencilla. Por ahora, basta con saber que permanecer exactamente donde estabas ya no te define, aunque todavía sigas ahí en algunos aspectos. Algo se movió, algo se suavizó, algo dejó de resistirse, y ese cambio interno, aunque silencioso, es lo que prepara el terreno para que nuevas personas puedan entrar sin desordenar tu equilibrio. No todo lo que importa necesita mostrarse de inmediato. Hay comprensiones que maduran con el tiempo y encuentros que solo tienen sentido cuando miras hacia atrás. Lo que hoy se siente como una pausa, más adelante puede revelarse como una protección o una preparación necesaria. Esto no termina aquí, porque hay partes de esta historia que todavía necesitan tiempo para revelarse. Cuando estés lista, reconocerás por qué esa persona no llega por casualidad y qué es exactamente lo que viene a mover en tu vida. Hasta entonces, confía en este proceso interno que ya comenzó, incluso si aún no tiene nombre.